Queremos reiterar el compromiso de mantener la ruta de cumplimiento del convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo para respetar los derechos de las personas con discapacidad en consonancia con el esquema de intervención internacional y global. Colombia, además de un diseño normativo que favorece la empleabilidad de este grupo de poblacional que tiene especiales barreras de acceso al mundo laboral, está comprometida con el diseño de apoyo institucional. La Ley 2297 de 2023, impulsada por este gobierno, en cabeza del Ministerio de Igualdad, nuestra señora vicepresidenta y ministra la lideró con el concurso del Ministerio de Trabajo y todo el sector de la institucionalidad, prevé normas específicas para favorecer el reconocimiento de derechos de cuidadores y personas de apoyo para personas con discapacidad. Colombia lidera, además de todo el esquema de vinculación y adaptación en materia de remoción de barreras para la inclusión de personas con discapacidad, el reconocimiento de cuidadores y cuidadoras de cuyo trabajo depende la inclusión y remoción de barreras de las personas con discapacidad. Estamos reivindicando el derecho de cuidadores y el derecho a ser cuidados. En gran medida, estoy aquí dirigiéndome a ustedes porque hay un cuidador detrás que me pudo ayudar a montarme en mi silla de ruedas, a poder ponerme el CAFO, que es un Knee Ankle Foot Orthesis que me permite moverme, que una persona detrás que pudo trasladarme y hacer viable esta conversación que estamos teniendo. Ese reconocimiento está liderándose en Colombia y estamos estructurando una ruta para todo el esquema de regulación que permita favorecer todas las políticas de apoyo que demandan las personas con discapacidad variopinta. Ciertamente la discapacidad no es una, sino que tiene muchísimos factores y muchísimos análisis y muchísimos espacios visibles e invisibles, cada vez más invisibles, que el gobierno de Colombia está comprometido con liderar y con emprender. Quisiera además valorar muy positivamente todas las intervenciones, pero reiterar que las políticas que hemos diseñado han sido construidas en consono con el tripartismo, con empleadores, trabajadores y gobierno. Los empleadores participan en el Servicio Nacional de Aprendizaje del Consejo Directivo y allí se fijan las políticas de formación para el trabajo. Coincidimos en que las rutas de formación para personas con discapacidad son claves en los determinantes de acceso al empleo de esta población. Resulta extraño el desconocimiento de los espacios de concertación, al menos 12 de ellos, desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, cuando se presentó la reforma laboral del sector empleador, que pretende presentar este caso en un espacio cuando el mismo debate está dando en el espacio propio democrático del país, en el espacio en el que estamos debatiendo con nuestros representantes de la soberanía, depositarios de la soberanía popular, las directrices del nuevo estatuto laboral que amalgama el conjunto de directrices internacionales de OIT y de los diferentes organismos supranacionales en materia de regulación laboral con nuestra legislación laboral. Y no en vano, en esos espacios estuvieron presentes además el acompañamiento internacional de países a los que queremos agradecer genuinamente su participación y su acompañamiento. España, Chile, México, los Estados Unidos y Canadá acompañaron y puedan dar fe del esfuerzo de diálogo tripartito en la construcción de la reforma. Y el tripartismo plus, para que los depositarios de esas medidas diferenciales, de esas medidas que están orientando la remoción de barreras para personas con discapacidad, tengan una voz y puedan participar del diseño de estas políticas. Luego hay un especial reconocimiento del gobierno de Colombia de la importancia del diálogo social y el tripartismo en la construcción y determinación de rutas para mejorar los criterios de empleabilidad a través de los sistemas de intervención jurídica y de políticas públicas diseñados en cabeza del gobierno nacional. Miren, todo el plan de desarrollo fue construido con la participación de organizaciones de personas con discapacidad. Colombia no da la espalda a la participación de las diferentes organizaciones, de empleadores, trabajadores, de diversos ámbitos en la construcción de políticas públicas y diseños normativos. De hecho, el decreto 533 de 2024, que ha sido muy bien valorado y eso nos regocija, por supuesto,
está destinado a dar un apoyo a los empleadores entre el 35 y el 45% del salario mínimo para apoyar la vinculación de personas con discapacidad e ir removiendo esas barreras físicas, actitudinales y comunicativas que a veces impiden esa vinculación. Eso sí, incluimos condicionantes sociales. El trabajador debe estar vinculado por lo menos 6 meses para recibir el incentivo y el apoyo, porque entendemos que el trabajo decente está íntimamente vinculado a la estabilidad, principio transversal de la reforma laboral, principio transversal de la recuperación de derechos en el diseño y en la orientación de la reforma laboral que está siendo tramitada en el escenario parlamentario, en la Cámara Baja, Cámara de Representantes en Colombia, que justamente aspira a actualizar y amalgamar y poner a dialogar todo el diseño normativo internacional con el vetusto Código Laboral colombiano proferido en el año 50, cuando estos temas seguramente no estaban presentes, cuando seguramente la discapacidad era vista desde un enfoque asistencial. Ese tránsito al enfoque de inclusión social, al enfoque biopsicosocial, es justamente la apuesta del gobierno del cambio, es justamente la apuesta de, a través del diálogo social y la participación de todos y todas, poder construir las mejores normas posibles para nuestra sociedad. Este es un contrato como sociedad, más que una simple reforma laboral. Nosotros sí aspiramos como gobierno nacional a que los empleadores reconozcan que su participación en el ámbito de la Comisión de Concertación pues fue idónea en más de 12 encuentros y que ahora el debate está en el centro del el espacio depositario de la soberanía popular en Colombia, que es el Parlamento, que es el Congreso de la República. No desconocemos que allí también se han venido realizando audiencias en las que participa academia, organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, pero esa es una decisión del Parlamento. En Colombia se respeta la independencia de poderes. Colombia mantiene su intención de seguir construyendo y seguir pavimentando las rutas de tránsito de las personas con discapacidad hacia el mundo laboral, pero hacia el mundo laboral con derechos, hacia el trabajo decente. Yo coincido en que tenemos altos índices de informalidad, pero justamente por eso la apuesta de inclusión de cuotas de contratación de personas con discapacidad en el sector público por conducto del decreto 2011-2017. Cuotas de contratación en el sector privado por conducto de la reforma laboral y estos incentivos a la contratación de personas con discapacidad con condicionantes sociales puede ser una ruta que se lidere a nivel global como ejemplo para invitar al mundo, a la sociedad, a dar la bienvenida, a dar inclusión y pavimentar la ruta de integración de las personas con discapacidad al mundo laboral. Y muchas veces, lo digo en primera persona, parte de la atención terapéutica está dada por la inclusión laboral, está dada por valorar a las personas con discapacidad como dignas y depositarias y merecedoras de ser partícipes del esquema productivo de nuestros países. Por eso el gobierno del cambio sigue pavimentando esta ruta y sigue construyéndola, por supuesto, con empleadores, trabajadores, pero también con personas con discapacidad. Porque erigil de nobis sine nobis. Nada sobre nosotros sin nosotros. Porque nosotros hoy estamos reunidos en un escenario internacional en Europa, en Ginebra, y el himno de ese continente, la melodía que inspira la unión de los pueblos europeos, fue diseñada y fue escrita por una persona con discapacidad. Estamos celebrando los 200 años de la novena sinfonía de Beethoven. En mayo se celebraron. Un compositor que no escuchó nunca esa maravilla que hemos escuchado todos, que no escuchó la ovación en el Teatro de Viena cuando presentó a la sociedad su novena sinfonía. Nosotros desde el gobierno del cambio entendemos la discapacidad más allá de las cifras, que por supuesto nos interesan para construir y diseñar políticas públicas, desde las personas, desde los ciudadanos a los que llegan esas normas. Por eso deben integrarse y ojalá, además del sector empleador, estuvieran personas con discapacidad y sus organizaciones en estos encuentros y participando activamente para que justamente no se diseñe nada sobre nosotros sin nosotros. La discapacidad debe ser vista como un don. Esa es la apuesta del gobierno del cambio. Eso es lo que nos dejó Borges, uno de los mejores escritores latinoamericanos de la historia, invidente, y que le enseñó a su propio alter ego que la pérdida de la visión progresiva es como un lento atardecer de verano.
Esa es la visión del gobierno del cambio. Es pensar en cada persona, en cada ciudadano que merece un trabajo decente, no solo en el ámbito social y terapéutico, sino en el ámbito del contrato como sociedad. Este es un convenio que reconocemos en su mayor relevancia y que nos compromete más como sociedad que como gobiernos, como humanidad. Por eso es tan importante este encuentro y por eso para nosotros es tan importante transmitir y dejar la declaración y manifiesto del gobierno del cambio en cabeza del señor presidente Gustavo Petro de su compromiso de construir políticas con personas con discapacidad en el centro de gravedad de la construcción, con empleadores, por supuesto, y con trabajadores. Pero están los espacios democráticos abiertos, están los espacios de participación ya agotados y siguen agotándose en el escenario parlamentario. No puede desconocerse la participación de empleadores, por supuesto, trabajadores, obviamente, y gobierno en la construcción de esto que hemos llevado al Congreso. No solo en el ámbito laboral, insisto, sino en el ámbito pensional, porque es que nuestros adultos mayores con discapacidad viven menos y por eso son merecedores de una medida diferencial. Insisto, a los 50 años mujeres, 55 años hombres, van a ser merecedores de una transferencia en un pilar solidario no condicionada para dar dignidad a su vejez. Esa vejez que pretende retribuir en justa proporción su contribución a la sociedad. Para las personas sin discapacidad va a haber una transferencia económica desde los 60 años mujeres, 65 años hombres. Entonces fíjense que hay una medida diferencial que como gobierno reconocemos y obviamente acatamos y estamos absolutamente convencidos de la importancia del compromiso de la sociedad, del compromiso de todos y todas con una mejor vejez para nuestras personas con discapacidad. Adicional a ello, tenemos un enfoque social que está cambiando y por directrices de la Corte Constitucional estamos actualizando todo el ordenamiento para que no se hable de inválidos, disminuidos, muchas expresiones que tiene el ordenamiento que terminan teniendo una carga poderosa en el lenguaje que queremos actualizar a personas con discapacidad. Handicap, me enseñaron alguna vez mis profesores de inglés, handicap, ¿no? El sombrero cap, la mano, la limosna. Esa visión asistencial es la que estamos tratando de cambiar. Personas merecedores de derechos y obligaciones con discapacidad, con un enfoque diferencial. El informe enviado a la Organización Internacional del Trabajo evidencia los avances y el cumplimiento de Colombia en materia de directrices contenidas en el convenio 159 con aspectos como las cuotas de contratación, las cuotas incluidas en la reforma laboral para el sector privado y todas estas razones que nos comprometen como sociedad. Insisto, los incentivos, todo el diseño de política está dirigido y beneficia a los empleadores, justamente para reconocer su esfuerzo en materia de remoción de barreras que sabemos que tiene una carga cultural muy fuerte, pero que estamos removiendo, que tenemos que ser capaces de remover como sociedad, porque no podemos quedarnos en un momento de recuperación económica mundial sin el aporte del 15% de la población mundial en esa recuperación. Ese compromiso reconocido por el señor presidente Gustavo Petro y nos ha dado la instrucción de incluirlo en todas y cada una de las políticas. Agradecemos nuevamente esta invitación y esperamos haber cumplido satisfactoriamente con el informe enviado. Quiero insistir en que cierren los ojos un segundo y piensen que el himno del continente que están pisando hoy, gracias a la vida y a este encuentro maravilloso, fue inspirado por una persona con discapacidad que si pudiera escucharnos, nos diría, las personas con discapacidad aspiramos a la remoción de barreras, aspiramos a que toda esta estructura de normativa y de políticas públicas que estamos diseñando, más allá del diseño y de su éxito o no, tenga nuestra participación. ¿Qué diría Beethoven si pudiera escucharnos? Que ojalá él pudiera participar en este diseño. Que ojalá él pudiera terminar su 9ª sinfonía, que compuso después de 12 años de para. Bueno, esa es otra historia cuando se deprimió por su sortera. Pero que fue capaz de inspirar las notas más hermosas de la historia y que constituyen la unidad europea. Para ellos, para esas personas es que trabajamos. Para esas personas es que enviamos el mensaje al sector empleador, por supuesto a los trabajadores, y el gobierno nacional, para que el Congreso de la República sea capaz de estar a la altura de la historia y tramitar estas normas de actualización que no tienen ninguna disposición distinta a la comunión de la legislación colombiana de hace 50 años con la normativa de humanidad que nos rige hoy como sociedad.